La voz en los docentes, por Gazul. Introducción. Antes de entrar en contacto con este colectivo, mi relación con el mundo de la voz era distinta. Como estudiante de canto que era en esa época, yo trabajaba mi voz. Intentaba aprender cómo era mi instrumento, qué limitaciones tenía y qué potencial podía extraer de él. Aprendiendo una técnica para educar mi voz, porque si quería cantar debía conocer y dominar ese instrumento. Empezaba también mis primeros pasos como educadora de la voz, dirigida principalmente a actores. En esa época mi visión sobre la voz y los docentes era muy distinta. De hecho, era inexistente. Para mí, un docente era alguien para quien lo importante de su profesión residía en ser capaz de transmitir conocimientos y valores. Hace 8 años empecé a dar clases de educación de la voz para docentes en cursos que los maestros conocen como foniatría. El constante contacto con los docentes y con su realidad vocal me ha enseñado que son profesionales que se sienten poco valorados, cuando de hecho son las personas que están formando a pequeños ciudadanos adultos el día de mañana. También hemos aprendido que son personas a las que su profesión exige hablar para un grupo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y que muchos sienten que para hablar hacen un esfuerzo excesivo. Algunos no encuentran otra estrategia que acabar gritando para reclamar la atención de sus alumnos. La mayoría de ellos acaban la semana con la voz cansada y algunos se recuperan de forma espontánea durante el fin de semana, mientras que otros no lo logran. Son personas que manifiestan tener son personas que manifiestan tener tensión corporal en algunas partes concretas del cuerpo, pero esta es vivida como algo que nada tiene que ver con su problema vocal. Muchos han oído hablar sobre enfermedades, conocen los nombres, pero no saben muy bien a qué se están refiriendo. La mayoría es consciente de que la respiración es importante para hablar correctamente, pero frecuentemente tienen información poco concreta y a veces incorrecta. Una gran parte tienen un desconocimiento casi total de cómo es y de qué está compuesto este mecanismo que hace que uno pueda hablar. Algunos docentes a lo largo de su trayectoria profesional han encontrado sus propios recursos para evitar o menguar episodios de disfonías, pero sobre todo no se dan cuenta de lo importante que es la voz para su profesión hasta que no se instala una patología que les impide llevar a cabo su docencia. Todos estos rasgos característicos que los docentes nos han ido mostrando a lo largo de los años ponen de manifiesto varias cosas. 1. Suelen tener escasos recursos vocales para hablar a un grupo y no fatigarse o hacerse daño. 2. Carecen de suficientes recursos corporales que les permitan desbloquear aquellas zonas del cuerpo que están provocando un mal funcionamiento de la respiración y o la emisión vocal. 3. Tienen escasa conciencia de qué es lo que afecta a su voz. Varios son los factores que determinan esto, y los iremos analizando a lo largo del capítulo. Pero el más importante es que la inmensa mayoría de estos docentes nunca han recibido una educación vocal que, además de sensibilizarlos respecto a lo importante que es la voz para llevar a cabo su profesión, les habría dotado de recursos para utilizarla. A lo largo de este capítulo intentaremos aproximarnos a la realidad vocal de los docentes. No es un capítulo exhaustivo, pero sí pretende ser una aproximación a lo que debe saber un docente sobre su voz y su educación vocal. El docente, un profesional de la voz. Generalmente, cuando se habla de profesionales de la voz, todos pensamos en cantantes y nadie duda en afirmar que el estudio y desarrollo de la voz en este caso son imprescindibles. Al mismo tiempo, parece que si el término voz nos remite a la voz hablada, esta necesidad de conocimiento y educación desaparece porque en definitiva todos hablamos. Cuando hablamos de profesionales de la voz, nos estamos refiriendo a un colectivo mucho más amplio, a todas aquellas personas a las que, para llevar a cabo su trabajo, les es imprescindible el uso de la voz, es decir, que para trabajar utilizan una voz
profesional. Fiurza, 1996, define este término de la siguiente manera: voz usada y manejada por el profesional en el desarrollo de sus actividades durante varias horas al día, de tal manera que ha de responder de modo satisfactorio a las necesidades que presenta el auditorio en sus diferentes modalidades. Por este motivo, el docente debe sentirse y considerarse un profesional de la voz. Cuando la voz se convierte en una herramienta de trabajo, como es en este caso, no solo se produce un uso, sino que la mayoría de las veces se produce también un abuso vocal. Los maestros utilizan la voz durante muchas horas al día, pero hay un elemento importante a tener en cuenta. El tipo de voz que necesitan para realizar su trabajo debe llegar a toda la clase, y por lo tanto esta debe ser una voz proyectada y no una voz coloquial. Nos gustaría puntualizar que cuando hacemos referencia a voz proyectada, ello no equivale a gritar o hablar fuerte, sino a que la voz llegue a todo el auditorio, a todos los alumnos, independientemente de la intensidad del sonido. Y puede añadirse otro rasgo: debe llegar sin esfuerzo. Imaginemos que estamos explicando un cuento a toda la clase. Habrá momentos en que queramos crear climas diversos y utilicemos volúmenes de voz diferentes, pero todos ellos deben ser escuchados sin dificultad y ser emitidos sin esfuerzo. Cuando el docente entiende, acepta y asume que es un profesional de la voz, es cuando puede cambiar, si es necesario, su actitud hacia este instrumento. Realidad vocal del docente. Cuando uno observa el número de docentes que tienen problemas de voz, no puede evitar preguntarse: ¿son la mayoría de ellos competentes vocalmente? ¿Se les exigen unas competencias vocales que el aparato fonador no puede asumir? ¿Por qué sufren tantas disfonías? Disfonía es lo que coloquialmente conocemos por afonía. Las necesidades vocales del docente son las siguientes: ha de tener un instrumento que le permita cambiar de intensidad sonora en poco tiempo, hablar de forma proyectada y cantar. Esto en principio lo puede hacer todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que distingue a los docentes del resto de los mortales? Lo que los distingue es que tienen que poder hacer todo esto durante muchas horas al día, con ruido de los propios alumnos o de los de la clase de al lado, en aulas que a veces no cumplen las condiciones acústicas adecuadas, en ocasiones con dolor de garganta, etc. Algunos autores como Urruticoetzea, 1995, Fiuza, 1996, Preciado, 1998, Russell, 1998, Smith, 1998, Aguinaga, 1998, Torres, 1999, se han interesado en conocer cuál es el perfil vocal de los docentes y han realizado estudios epistemológicos en este colectivo. Algunos datos aportados por estos estudios son significativos. Enumeramos solo los que son relevantes para este capítulo. El porcentaje de docentes que presentan problemas de voz es muy elevado. Oscila entre el 36,4 y el 44,5%, dependiendo del autor. Las mujeres sufren más problemas de voz que los hombres, y dentro de la comunidad docente, los maestros de enseñanza infantil y los especialistas en educación física son los que presentan más tendencia a una disfunción vocal. Otro dato relevante es la cantidad de docentes que han tenido que abandonar su profesión por problemas vocales. El estudio realizado por Smith en 1998 afirma que el 14,8% de 554 maestros encuestados
había tenido que cambiar de profesión a causa de problemas de voz. Torres, 1999, realiza un interesante estudio en el que pone de manifiesto que existen periodos críticos en el curso durante los cuales se producen más problemas laringeos. Estos son los meses de noviembre y mayo. Los resultados nos muestran con claridad que, entre los docentes, los problemas vocales son realmente importantes y que, por lo tanto, alguna acción al respecto debería llevarse a cabo. Dentro de la formación continuada ya existen cursos dedicados a la educación de la voz, pero el alumnado que asiste en muchas ocasiones ya ha desarrollado una patología y lo más indicado para él sería realizar una reeducación individual. Donde debería realizarse un esfuerzo es en el terreno de la prevención, es decir, trabajar y enseñar a los futuros docentes que la voz es una herramienta y no un obstáculo en su labor pedagógica. El docente, usuario y modelo vocal. Hasta aquí hemos insistido en la idea de que el docente es un profesional de la voz o, lo que es lo mismo, que esta es una de sus herramientas de trabajo, al igual que su capacidad pedagógica. ¿Por qué? Porque si uno es capaz de expresarse con una voz sana, su percepción de la calidad laboral será mejor que si tiene problemas de voz, ya que entonces puede focalizar su atención hacia el discurso y o materia que desee comunicar y no hacia el malestar que provoca la sensación de cansancio vocal, que desemboca muchas veces en dolor. Pero asimismo, si uno tiene una voz sana, será un buen modelo para sus alumnos. Todos aprendemos a hablar por imitación y también el modo de emitir sonido. ¿Quién no ha tenido la experiencia de llamar por teléfono y cuando contestan no saber si se está hablando con la madre, la hija mayor o la hija menor? Es cierto que la constitución física influye en el color de la voz, pero además de las características morfológicas de la persona, también influyen y mucho cómo utiliza ésta el sistema fonador y cómo aprovecha las cavidades resonadoras para emitir el sonido. Los docentes deben ser buenos usuarios de su voz. Por ello, cuando hablamos de la educación de la voz para docentes, observaremos que el trabajo debe ser eminentemente práctico y aunque el conocimiento teórico siempre es conveniente, la voz debe ser una herramienta para el docente y si es entendida como tal, el docente ha de saber manejarla y sacarle el mayor partido posible. Hoy en día todos utilizamos los ordenadores. Uno puede sacarle mucho rendimiento al ordenador y desconectar totalmente cómo funciona el sistema operativo o el código máquina, el lenguaje binario que utilizan estas complejas máquinas. Pero sí debe saber utilizar los programas informáticos con los que trabaje. Si traspasamos este ejemplo a la voz, el docente no tiene por qué conocer la anatomía y fisiología del sistema fonador a fondo, pero sí debe ser capaz de utilizar la voz correctamente para mantenerla sana y aprovecharla al máximo. Por otro lado, y siguiendo con la analogía del ordenador, pensemos por un momento cómo nos sentimos cuando estamos trabajando con el ordenador y constantemente se nos cuelga. Al cabo de un rato, el trabajo que estábamos haciendo pasa a segundo término y lo único que queremos es que alguien nos arregle el maldito ordenador. Volvamos a los docentes y pensemos por un momento cómo se siente un profesor al que su voz se cuelga constantemente, que sufre difonías con frecuencia. Pues le sucede lo mismo que con el ordenador. Además del malestar y mal humor que acarrean estas situaciones para el docente, lo realmente importante es lo mal que se siente y las dificultades que tiene para comunicarse en el aula. Seguramente empezará la jornada con poco entusiasmo y dejará a veces aspectos pedagógicos de lado. Hasta aquí el usuario. No podemos olvidar que el docente y sobre todo el maestro que trabaja con niños en la etapa infantil o el maestro especialista en música son modelos vocales.
Los maestros de enseñanza infantil están trabajando con niños que se encuentran en la etapa de la explosión y gran desarrollo del lenguaje, y el sonido no es más que el sustrato de este lenguaje. Con esto no queremos decir que todo maestro difónico sea una fábrica de niños difónicos, en absoluto, pero sí que hay niños realmente miméticos, que imitan con extrema facilidad el modelo que tienen delante. Pero además, un maestro difónico será un maestro que con frecuencia evitará cantar, y la canción en la etapa infantil es un elemento importantísimo desde un punto de vista pedagógico. La canción es un vínculo comunicativo en el que participa tanto el profesor como el alumno, que abarca desde los aspectos emocionales, el placer de hacer música, hasta los intelectuales, el conocer si un sonido es largo o corto, y los motrices, trabajando en la pulsación o acompañando la canción con una danza. En cuanto a los especialistas de música, este modelo vocal cantado puede revertir en que el niño viva el canto como algo natural, fácil, divertido o como algo sofisticado y difícil. A veces algunos de nuestros alumnos de la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Educación, futuros especialistas de música, se quejan de que tienen una voz demasiado grave para los niños y creen que esto puede inferir en la manera de cantar de sus alumnos. La tesitura en la que el maestro cante es, a nuestro modo de entender, secundaria si la emisión de voz es sana. El maestro canta en su tesitura y luego los niños en la suya. Creer que el maestro debe cantar en la misma tesitura que los niños es afirmar de forma implícita que todos los hombres que son maestros de música en las escuelas son nocivos para las voces infantiles. Y esto no es cierto. Enemigos vocales de los maestros. Quisiéramos ahora comentar algunas de las variables que afectan la voz del docente que hemos decidido llamar enemigos vocales. De todos los enemigos vocales que existen, nos centraremos en los que hacen referencia a conductas y actitudes del docente, así como a elementos y estructuras que lo rodean en su lugar de trabajo y pueden afectar a su salud vocal, es decir, en aquellas variables que podemos contextualizar en la escuela, con una única excepción, los resfriados. Lo importante es que cada docente sepa y conozca qué conductas lleva a cabo capaces de perjudicar su voz, qué actitud tiene frente a su voz. Si el aula donde imparte clase tiene una estructura que le obliga al esfuerzo vocal, qué sustancias ingiere que le provocan afonía o irritación, y qué situaciones o estados de ánimo provocan que su voz varíe y empeore. Para entendernos, hay personas que ingieren un vaso de agua fría y se quedan literalmente sin voz. En cambio, hay otras que beben esa misma agua y sienten un gran alivio, como si la garganta se descongestionara por dentro. ¿Deben estas dos personas dejar de beber agua fría porque los líquidos fríos están considerados como elementos que afectan a la voz? A nuestro modo de entender, no deben hacerlo las dos, solo aquella a la que perjudica la ingesta de bebidas frías. Esto parece obvio, pero con frecuencia encontramos a maestros que, con la ansiedad de mejorar su estado vocal, suprimen todas las sustancias que los manuales indican como perjudiciales para la salud vocal, sin haberse cuestionado anteriormente si a ellos les afectan o no. Como hemos mencionado en la introducción, no abarcaremos todas las variables que pueden influir en la fatiga y o cuadros patológicos vocales, sino solo las que podemos contextualizar básicamente en la escuela. Únicamente vamos a introducir un factor externo a la escuela, las afecciones de garganta. Conductas y actitudes. La escasa conciencia que tienen la mayoría de los docentes de que son profesionales de la voz los lleva a actitudes que, a su vez, se manifiestan en conductas diversas que no favorecen la salud vocal.
Si no siento que la principal herramienta para llevar a cabo mi trabajo es mi propia voz, ¿por qué hacer algo para educarla? ¿Por qué hacer algo para preservarla o evitar situaciones de riesgo si no las percibo como tales? El docente es como un corredor de fondo, solo que la mayoría de estos atletas comienza su carrera diaria sin preparación alguna y a veces en mal estado. Nadie podría concebir que un corredor iniciara una carrera sin haber realizado un calentamiento previo, para evitar lesiones y menos todavía que empezara a correr con una pierna hinchada. En cambio, los docentes empiezan cada mañana su jornada laboral y prácticamente pronuncian su primer buenos días en clase. No han preparado su instrumento vocal para que esté a punto y no sufra desperfectos. Imaginemos la jornada laboral de un maestro de primaria y observemos algunas conductas que le llevan a la fatiga, en primera instancia, y a la patología en último término. Los docentes hablan durante muchas horas al día, lo que acaba siendo un abuso del instrumento. Muchos de ellos gritan con frecuencia o hablan más fuerte de lo necesario para reclamar la atención de sus alumnos. Estas conductas las podemos resumir en unas pocas frases. Para que se callen los alumnos, gritan y estos, claro, gritan más. La garganta está seca, pero no se piensa en hidratarla o no se encuentra el momento para hacerlo. Hoy los niños están histéricos. ¿Y el docente cómo está? Tienen laringitis, disfonía, pero con frecuencia piensan, ¿cómo voy a pedir la baja si no tengo fiebre y puedo salir a la calle? Pequeños recursos que podemos tener en cuenta. 1. Hay que buscar pequeños momentos durante el día para el reposo vocal. A lo largo de la clase es bueno darse pequeños intervalos de descanso. 2. Si queremos que presten atención los alumnos cuando están hablando, intentar competir con su volumen exige una potencia vocal considerable por parte del profesor, ya que una sola voz debe superar el volumen de todo un grupo. 3. Hay que intentar buscar recursos para no forzar la voz y captar la atención de los alumnos. Hay muchos docentes que han encontrado y utilizan recursos como callarse, dirigirse a un sitio concreto del aula, utilizar un objeto para reclamar la atención, por ejemplo, golpear en la mesa con el borrador, hacer un sonido de frecuencia muy distinta a la que emiten los alumnos. Al ser un sonido tan distinto, no requiere volumen para poder ser discriminado. 4. Hay que beber e ingerir líquidos. No debe importarnos llevar siempre encima una botellita de agua e ir bebiendo durante la jornada, entre clase y clase o durante esta si estamos durante todo el día en la misma aula. 5. La actitud con la que entramos en clase, actitud mental y corporal, es básica para recibir una respuesta en una dirección u otra por parte de los alumnos. Pero en el tema que nos atañe, además, es básica para que nuestro instrumento sonoro, nosotros, esté en las mejores condiciones posibles para emitir un sonido sano. A veces solo necesitaríamos 3 segundos antes de abrir la puerta del aula para comprobar y modificar en caso necesario nuestra actitud corporal. A lo mejor nos sorprenderíamos y quizás no percibiríamos a los niños tan histéricos, les animamos a probarlo. Cuadro resumen. Conducta o actitud. La falta de conciencia de ser un profesional de la voz. Nos lleva a no educar la voz, no cuidar la voz, no respetar la voz. Recursos para paliarla. Educar la voz. Conocer las características del propio instrumento. Saber lo que afecta a nuestra voz y lo que no la afecta. Preparar nuestro instrumento antes de utilizarlo. Conducta o actitud. El abuso vocal. Nos lleva a fatiga vocal, disfunción vocal. Recursos para paliarla. Reposo, dormir, callar, descansar. Conducta o actitud. El esfuerzo vocal prolongado. Nos lleva a disfunción vocal. Recursos para paliarla. Educación vocal. Tener recursos vocales y corporales.
Estructuras y elementos del aula. Muchas veces no damos importancia a cómo es el aula y los elementos que utilizamos en ella hasta que nos crean problemas. Una acústica deficiente dentro del aula puede provocar un exceso de reverberación. Este es el caso, por ejemplo, de los profesores de educación física. Su principal problema es el lugar de trabajo. Pensemos por un momento dónde dan clase los profesores de educación física en la escuela. En gimnasios en los que el nivel de reverberación es altísimo, lo cual acaba provocando que todos los que están haciendo gimnasia allí acaben gritando para superar el nivel de ruido que generan ellos mismos y los elementos que utilizan, como pueden ser pelotas botando, o bien en el patio donde su sonido se pierde, viéndose obligados muchas veces a gritar y forzar la voz en exceso. Siguiendo con la estructura del aula, también puede darse el caso de que oigamos más al profesor de la clase de al lado, o a los alumnos que circulan por los pasillos, que a nosotros mismos. Si este ruido es constante a lo largo del día, acabaremos acostumbrándonos a él y no seremos conscientes de que hay un ruido de fondo. Cuando esto ocurre, empezamos a forzar la voz para que nuestros alumnos nos oigan bien. Decimos forzar porque, al no ser conscientes de ese ruido que se ha de superar, no emplearemos ninguna estrategia para proyectar la voz o para preservarla. Hasta aquí los problemas de la acústica. Si observamos los elementos que se encuentran en el interior de la clase, podemos encontrar varios capaces de perjudicar nuestra salud vocal. Uno de ellos es la temperatura dentro de las aulas. Y ya no hablemos si se trata de escuelas grandes o de universidades en las que el conectar o desconectar la calefacción depende únicamente del calendario y no de la temperatura. Hay aulas de colegios que en invierno parece que se esté en verano debido al calor que hace en su interior, pero el principal problema de la calefacción, aparte de provocar actuaciones tan paradójicas como verse obligado a abrir la ventana en pleno mes de febrero, es que reseca el ambiente. Si éste se reseca, lo hace también nuestra mucosa, y ésta debe estar suficientemente lubricada para funcionar bien. Las tizas y el polvo que traen los niños del patio son sustancias que también resecan la mucosa. No quisiéramos acabar este apartado sin mencionar un elemento del aula que afecta básicamente a los maestros que imparten su docencia en la etapa infantil: el mobiliario. Estos docentes trabajan con un mobiliario ergonómicamente inadecuado para sus dimensiones, ya que los muebles del aula están pensados para el tamaño de los niños. Esto provoca que muchos maestros utilicen posturas al hablar que provocan el esfuerzo vocal. Pequeños recursos que podemos tener en cuenta. 1. A veces algo tan simple como es colgar cajas de huevos en el techo u otros elementos que observan un poco el sonido es suficiente para mejorar la acústica del aula. 2. Para los maestros de educación física pueden servir la búsqueda de una serie de señales o monosílabos que sirvan como consignas predeterminadas para sus alumnos. Es importante que cuando deban hablar durante un rato tengan a los alumnos muy cerca. 3. Para mantenernos hidratados tenemos dos soluciones, dependiendo de si estamos todo el día en la misma aula o no. Si tenemos clase propia, podemos poner un recipiente con agua encima del radiador. Al evaporarse por efecto del calor, proporcionará un buen nivel de humedad en el ambiente. Si vamos de una clase a otra, lo mejor es hidratarse mucho, ingerir líquidos, frutas. 4. En cuanto al efecto que tiene la tiza en nuestro organismo, podemos hacer pequeñas cosas para afrontar la situación. Por ejemplo, borrar la pizarra sin hablar o utilizar portatizas en caso de que ésta nos afecte mucho. También, y ya deben estar imaginándolo, podemos beber agua. Cuadro resumen. Conducta o actitud. Mala acústica del aula. Nos lleva a esfuerzo vocal. Recursos para paliarla. Recursos vocales para no competir con el ruido. Conducta o actitud. Mobiliario poco adecuado. Nos lleva a malas actitudes corporales que pueden provocar esfuerzo vocal.
Recursos para paliarla: utilizar las sillas de los niños para sentarnos. Conducta o actitud: tierra del patio, tiza, temperaturas elevadas. Nos lleva a: resecan la mucosa, irritación, molestia vocal. Recursos para paliarla: hidratarse, hidratar el ambiente. Los resfriados. Los resfriados, si van más allá de tener mucha mucosidad, laringitis, faringitis y otras afecciones del aparato fonador, son uno de los grandes enemigos de la voz del docente. Hay profesores que, sin haber tenido nunca ningún problema vocal, después de una afección en la garganta un poco prolongada, empiezan a sufrir disfonía y a tener problemas con su voz. ¿Cómo es posible? Cuando tenemos dolor de garganta y seguimos hablando, empezamos a poner en marcha mecanismos para hablar y evitar que nos duela en exceso. En ocasiones los mecanismos empleados no son buenos, ya que a veces implicamos zonas que no tienen por qué intervenir en la emisión de la voz. Si esta situación dura poco, no pasa nada, todo vuelve a la normalidad. Si esta situación se prolonga, algunas personas dejan de tener el constipado, la laringitis, pero siguen empleando las estrategias utilizadas durante la enfermedad. Es aquí donde empieza el problema. ¿Por qué siguen utilizando estos mecanismos? Las respuestas pueden ser varias, pero nos inclinamos a pensar que se trata de personas sin una formación vocal previa y por ello no saben qué estaban haciendo antes para hablar y no hacerse daño. Si no sabían qué hacían, ¿cómo recuperar esa situación? Uno puede pensar que cuando se rompe una pierna o un pie, esto también sucede y nadie, al quitarle el yeso, continúa andando de una forma extraña para siempre. Es cierto, pero hay una gran diferencia. Podemos ver nuestra pierna o nuestro pie, pero no nuestro sistema fonador. Por ello es importante que los docentes prevengan estas afecciones y cuando las tengan, eviten hablar lo máximo posible. Necesidad de una educación vocal para los maestros. Después de lo expuesto, no hay que justificar el porqué de una educación vocal para docentes. Es importante el esfuerzo que se hace desde la formación continua, aunque insuficiente de acuerdo con las demandas existentes. También es reconfortante observar cómo a lo largo de los años el colectivo de docentes se ha ido sensibilizando al respecto. Esto se puede comprobar en el perfil del alumnado que acude a cursos de voz dentro de la formación continuada. Si hace unos años los maestros que asistían padecían disfonía en la mayoría de los casos, ahora cada vez es más frecuente encontrar docentes que asisten como método preventivo. En donde todavía es muy escasa una educación vocal, por no decir casi inexistente, es en la formación inicial de maestros. Sobre este punto, Godal 2000 concluye que, aunque las facultades de magisterio han mejorado la oferta de asignaturas en que se incluyen aspectos sobre la voz, en la mayoría de los centros se plantea como técnica vocal para el canto y va dirigida únicamente a los especialistas de música. Por lo tanto, sigue quedando olvidada una educación de la voz generalizada para los futuros maestros que comprenda también el habla, así como aspectos de salud como elementos imprescindibles de una educación sanitaria vocal. Características del instrumento vocal. La voz como instrumento tiene unas peculiaridades que la diferencian del resto de instrumentos musicales. La mejor definición de las características diferenciales del instrumento vocal con respecto al resto de instrumentos musicales que he oído hasta ahora corresponde a Montserrat Martorell. Ha sido durante 20 años profesora de la asignatura Educación de la veu y foniatría aplicada en la UAB. Así que con su permiso se la tomamos prestada. En el caso de la voz, nosotros somos instrumentos e instrumentista a la vez y por lo tanto mutables.
Es decir, la voz se diferencia de los otros instrumentos musicales básicamente en dos aspectos. Mientras que los instrumentos pueden verse, tocarse, limpiarse, incluso desmontarse, nuestro instrumento vocal va siempre con nosotros. De hecho, podemos dar un paso más y afirmar que el instrumento somos nosotros. Y además no podemos ver algunas de sus estructuras más importantes. Esto implica que un violín, después de tocarlo, lo limpiamos y lo guardamos en su funda para que no sufra ningún desperfecto. Si lo sufre, lo llevamos a un luthier para que lo repare, mientras nosotros seguimos sin alterar nuestra vida. En cambio, nuestro instrumento vocal va con nosotros a todas partes, a las discotecas, a lugares llenos de humo o cuando llueve, con lo cual nuestro instrumento se resentirá o lo forzaremos, ya que en ambientes muy ruidosos acabamos gritando. También permanece en todas las circunstancias cuando estamos alegres, tristes, cansados, nerviosos, asustados. Todos hemos sentido cómo cambia nuestra voz o la de algún conocido cuando estamos tristes o desanimados. Otra observación que se deriva de las anteriores es que sabemos cómo es exactamente un violín, mientras que es increíble el gran desconocimiento que tenemos de nuestro instrumento vocal, de las partes que lo constituyen y dónde se ubican estas partes, por no hablar de cómo funcionan. Pero también es cierto que nadie nos ha explicado durante nuestra formación en la escuela cuál es el mecanismo que hace posible este maravilloso fenómeno que es la expresión a través de la voz. Por eso nos encontramos con muchos alumnos que creen que se respira por el estómago o por la barriga o que no saben cuántas cuerdas vocales tenemos, ni dónde se encuentran. La importancia del cuerpo en la emisión de la voz. Cuando decimos que todo nuestro cuerpo es un instrumento sonoro, no nos referimos a que todo el cuerpo forma parte del sistema fonador, sino a que todo él influye sobre su correcto y buen funcionamiento. El primer paso para lograr hablar sin esfuerzo pasa por tener una buena actitud corporal. Cuando intentamos explicar a los alumnos por qué utilizamos el término actitud corporal en vez de postura, siempre recurrimos a un ejercicio muy simple, pero muy útil, para poder observar que una cosa es hablar de postura y otra de actitud corporal. El ejercicio es el siguiente. Primero les pedimos que piensen en dos sonidos distintos. El primero debe ser agudo y fuerte, mientras que el segundo debe ser de una tesitura media y una intensidad moderada. Una vez han decidido mentalmente estos dos sonidos, les pedimos que actúen como si fueran a cantar estas dos notas, abriendo la boca pero sin emitir sonido alguno. ¿Qué es lo que pueden observar y sentir? Bien, pueden observar que su postura no ha cambiado. Como mucho habrán abierto más o menos la boca, pero no habrán cambiado su disposición en el espacio. Además, y esto es lo más importante, habrán sentido dos disposiciones internas muy distintas. Al realizar la primera nota, aguda y fuerte, sentirán que quieren hacerse grandes por dentro, mientras que al realizar la segunda, de tesitura media y mesopiano, no habrán tenido esta necesidad. La primera nota es percibida como dificultosa y además hay que pensar que será fuerte. Esto provoca que cada uno intente hacerse más grande, ser una caja de resonancia mayor, mientras que para la segunda nota, que es percibida como fácil y sin necesidad de darle demasiada intensidad, nuestro espacio interno cotidiano es suficiente. Sentir y entender que la actitud corporal acarrea una predisposición interna es a nuestro entender básico, porque no podemos hablar en infinidad de posturas siempre que la actitud corporal sea adecuada. Porque podemos hablar en infinidad de posturas siempre que la actitud corporal sea adecuada. Muchos autores, sobre todo del mundo de las técnicas corporales, hablan de esta disposición corporal adecuada llamándola actitud corporal o dándole otros nombres. Por poner solo unos pocos ejemplos, encontramos que G. Alexander utiliza el término eutonía, tono justo, Feldenkrais
Carais, el de postura dinámica, y Dropsy habla de punto de equilibrio en un movimiento continuo. Podríamos resumir que la actitud corporal es una postura con un componente dinámico. Puedo estar quieto pero no parado. Una postura con una actividad muscular adecuada. A diferencia de una postura, la actitud corporal no es únicamente una disposición en el espacio. Tiene un componente global, holístico, mientras que una postura puede tener una connotación más parcial del cuerpo. Una actitud es una postura asociada a una emoción o estado psicológico. Una buena postura no tiene por qué coincidir con una buena actitud corporal, mientras que una buena actitud corporal siempre será una postura sana. Si hablamos de una buena actitud corporal para emitir un sonido, la podríamos resumir en estar dispuesto para o estar a punto de. Seguramente algún lector se estará preguntando por qué dedicamos tanto espacio a hablar de la actitud corporal. Bien, la respuesta es sencilla, aunque no todo el mundo coincidirá con esta apreciación. Si partimos de la premisa de que el cuerpo es nuestro instrumento sonoro, cuanto mejor sepamos controlar este instrumento, más posibilidades tendremos de sacarle el mayor partido y provocarle el menor perjuicio. Además, creemos firmemente que la educación de la voz en los docentes debe crear sus cimientos en la conciencia y trabajo corporales. ¿Qué debe contemplar una educación vocal para docentes? Los contenidos que debe contemplar la educación vocal de los docentes no difieren mucho de los contemplados para otros profesionales de la voz. Lo que varía es la metodología empleada y el grado de competencia que debe adquirirse en cada uno de los contenidos. El dominio vocal que necesita un cantante para cantar un aria de ópera es distinto del que requiere un docente para cantar una canción infantil. Es solo una cuestión de grado, lo que significa que cada uno debe sacar el mayor partido posible a su instrumento para superar las exigencias vocales propias de su profesión. Sobre los contenidos. Podríamos agrupar los contenidos en 5 bloques temáticos. 1. Cuerpo. El cuerpo es el instrumento que utilizamos para emitir el sonido. Tomar conciencia de las partes implicadas en la fonación y las partes donde existe un bloqueo o exceso de tensión facilitará el trabajo vocal posterior. Saber utilizar los recursos corporales y saber encontrar una buena actitud corporal facilitarán el mayor aprovechamiento de nuestro instrumento y el sonido que produce la voz. 2. Respiración. La voz no es más que aire expirado. Ser conscientes del acto respiratorio, sentir la diferencia entre una respiración que nos dificulta o facilita el control del sonido y practicar el control de la expiración son el inicio para llegar a un automatismo respiratorio que permita una emisión del sonido fluida y sin esfuerzo. 3. Emisión. La proyección, la potencia, la extensión, la modulación, así como la increíble paleta de matices que puede llegar a tener nuestro instrumento vocal, son algunos de los contenidos que pueden trabajarse, pero al igual que en los otros bloques temáticos, un elemento importante es conseguir recursos para llevar a término estos contenidos. Para los alumnos estos contenidos no son difíciles de entender, lo difícil es llevarlos a la práctica. 4. El sistema fonador. Es básico tener unas nociones mínimas del instrumento sobre el cual trabajamos, pero sin perder de vista que el principal objetivo de una educación vocal para docentes es llegar a ser buenos usuarios del instrumento y no unos expertos de su funcionamiento interno. Haciendo un símil, queremos que sean buenos violinistas y para ello no es necesario que sean buenos luthiers. 5. Salud vocal. Es importante conocer las variables internas y externas que pueden repercutir en la salud vocal. También es importante conocer cuáles son los profesionales de la salud vocal y qué pueden aportarnos cada uno de ellos.
Sobre la metodología. Metodologías hay muchas, casi tantas como profesores y evidentemente la mayoría son buenas. En este apartado queríamos hacer hincapié en algunos aspectos metodológicos que consideramos fundamentales en una educación de la voz dirigida a docentes. 1. Deben ser clases eminentemente prácticas en las que los aspectos informativos y teóricos estén supeditados a esta praxis. 2. Deben ser colectivas. Creemos que en una formación de este tipo, con un colectivo como son los docentes, el trabajo en grupo supone muchas ventajas. Saber que hay otros docentes en la misma situación ayuda a rebajar la ansiedad, compartir experiencias, posibilidad de apreciar progresos en compañeros del curso, etc. En el inicio de un trabajo vocal es difícil para algunas personas percibir el propio cambio, pero resulta muy fácil observar un cambio vocal en los demás. 3. Debemos relacionar, siempre que sea posible, las actividades que llevamos a cabo con la realidad laboral cotidiana del docente. Es importante que poco a poco vayan trasladando lo aprendido al aula. 4. Debemos hacer hincapié tanto en lo que el alumno ya hace bien como en lo que debe corregir. Es importante que uno sepa qué está haciendo bien de forma espontánea para poder seguir haciéndolo en un futuro. Formación continuada, educación en el propio centro educativo. Esta propuesta tiene su origen en dos sucesos distintos. El primero es que a lo largo de los años que llevamos impartiendo cursos de voz en el ámbito de la formación continuada, hemos podido observar el diferente rendimiento y aprovechamiento de los cursos, que suelen ser de 30 horas, por parte de los participantes. Dejando de lado las motivaciones de cada uno de los participantes, siempre que en un mismo grupo de formación ha coincidido más de un profesor del mismo centro educativo, y si el entendimiento entre ellos era bueno, que solía serlo, el progreso era más rápido y se consolidaba más que en el resto de asistentes. Queremos puntualizar que esta afirmación es una observación personal, que no tiene una investigación rigurosa que la respalde. El segundo suceso que, con toda humildad, nos lleva a plantear esta propuesta es la maravillosa experiencia que tuvimos hace algunos años impartiendo un curso para un grupo de profesores de una escuela. El resultado fue muy enriquecedor para todos. El planteamiento es sencillo: trabajar con un grupo de docentes pertenecientes al mismo centro e impartir el curso en su hábitat de trabajo, su escuela. Las ventajas de este tipo de formación en educación de la voz pueden ser muy útiles, ya que los participantes conviven y comparten las mismas situaciones a lo largo de la jornada laboral. En este tipo de formación tratamos de cambiar hábitos, integrar y automatizar mecanismos que nada tienen que ver con el intelecto ni la cognición, sino con la percepción sensorial. Trabajamos sobre un sistema, el fonador, que no vemos, por lo que nuestro feedback será exclusivamente auditivo y sinestésico. La retroalimentación visual no nos sirve en la mayoría de los casos. Para lograr una modificación postural o de emisión de voz, el formador utilizará imágenes como recurso metodológico para lograr una distensión muscular de las zonas sobrecargadas, o una actitud corporal adecuada por parte del alumno y una correcta proyección del sonido. Dichas imágenes pueden servir como consignas entre los alumnos del curso. Durante el día pueden ir recordándose casi en broma las consignas dadas en clase. Estas, al ser recordadas, actúan como agente desencadenante de una conducta, que al ser repetida muchas veces a lo largo de la semana, acabará convirtiéndose en una conducta automática. Un hábito se logra cambiar realizando la conducta nueva numerosas veces, de manera consciente, hasta conseguir que la nueva conducta se integre de forma automática. Por eso, el trabajar con personas que pueden recordarse unas a otras el nuevo hábito a adquirir muchas veces a lo largo de la semana, incluso a veces sin proponérselo,
hace posible que este proceso se acelere. Por otro lado, podemos incidir sobre elementos externos capaces de influir en una fatiga vocal, como son el nivel de ruido, la humedad relativa del aire, la temperatura, los elementos que secan el ambiente. Algo que en estos momentos es utópico, pero que sería fantástico, sería contar con la colaboración de otros profesionales del mundo de la ergonomía que podrían asesorar o aconsejar sobre cómo cambiar elementos y estructuras del aula. Resumiendo, si hacemos una formación en el propio centro educativo, podemos obtener 1. Una mayor eficacia para cambiar hábitos e introducir conductas nuevas, ya que las consignas introducidas en la formación son reforzadas durante muchas horas al día. Recordemos que en la educación de la voz se trata de aprender a hacer y no tanto de saber de. 2. Podemos incidir en aspectos que no dependen de la propia persona, sino del entorno de trabajo. A modo de conclusión, a lo largo del capítulo hemos intentado exponer cuál es la problemática vocal de los docentes, así como comentar algunos de los aspectos que pueden afectar a su voz en su entorno laboral. Todo ello en definitiva para defender algo que consideramos muy importante y es la necesidad de que este colectivo reciba una educación que le dote de recursos para no tener que pensar en su voz. Esta aproximación al mundo de la voz de los docentes no ha sido del todo exhaustiva, pero esperamos haber logrado que algún lector docente se pregunte sobre su voz, sobre qué le afecta y si le sería de utilidad procurarse una formación en este sentido. Si el lector es un logopeda o un formador vocal de docentes, quisiéramos haber logrado unos instantes de reflexión sobre su trabajo, ya sea por estar de acuerdo con este enfoque, ya sea por no estarlo. En definitiva, hemos intentado exponer algunos puntos básicos relacionados con el tema y despertar en el lector nuevos interrogantes. Fin.